Perfecto. No sé si me aparece alguna solicitud por acá. Perfecto. Vamos a ir, eh, vamos a ir viendo algunas cosas. No sé si puedo hacerlo bien si me ayuda Talía con el webinar. Me confirman de todas maneras que se escucha y se ve bien, así que perfecto. Bien, vamos a monitorear un poco. Básicamente vamos a empezar con el uso de lo que son las ondas de Elliot. Vamos a partir sin duda alguna con lo que se refiere a Fibonacci, todos estos impulsos de Fibonacci que uno ve, y básicamente vamos a terminar también con un breakout, que es uno de los patrones que les comentaba que tiene mucha efectividad, sobre todo al momento de poder detonar cuáles son las rupturas que tenemos tanto en resistencias como en soporte. Bien, vamos a partir. Yo básicamente pertenezco a Chile, ya tenemos 2 horas de diferencia, así que también estamos, eh, ya son las 11:20 acá, así que muy agradecido de todas maneras por la invitación a todos estos seminarios. Básicamente acá en Chile hemos partido hace por lo menos 5 años con todo lo que es el trading, antes no, y sobre todo enfocado a los mercados de CFDs, al Forex principalmente, pero habíamos llevado todo este mercado, sobre todo en el mercado de acciones. Entonces nos hemos basado en un principio de mi carrera en todo lo que significaban las acciones, y ahora ya me he dedicado principalmente a todo lo que son las divisas y prácticamente algunos commodities. Así que manejamos acá, y por lo menos el departamento de estudios de Exitec, y en base a eso vamos a tratar de ocupar un poco la plataforma, que es la MetaTrader, que ocupan varios brokers a nivel mundial, y nos vamos a basar en solamente las interpretaciones que podamos hacer de todo esto. Bien, vamos a partir entonces la síntesis un poco de la teoría, que es esto, por lo menos como partió la teoría de Elliot, se basa principalmente en lo que hizo Elliot en un principio, en donde encontró que básicamente desde la teoría del Dow, que significaba una correlación entre índices tanto de transporte como básicamente el de ferrocarriles en ese sentido, cuando se correlacionaban había una situación en donde tú podías adelantarte al mercado. Básicamente esta interpretación se fue modernizando, empezamos a ver sin duda algunas modificaciones con respecto a lo que es Fibonacci en sí, esta secuencia Fibonacci de la suma consecutiva de números, lo que hace que tendamos a ver una fortaleza en todo lo que tiene que ver con los retrocesos. Básicamente, cuando uno predice sobre todo los precios, y se van a ir dando cuenta con el seminario anterior, cuando veían medias móviles, MACD, precios, cuando un precio se acumula mucho, el precio, cuando hay acumulación de el RSI, principalmente hay una sobrecompra, o necesariamente cuando está en tendencia. Todas esas interpretaciones uno muchas veces empieza a dudar hasta dónde será el nivel. Y uno de esos apoyos nosotros lo tenemos en los Fibonacci, en estos ciclos, porque básicamente de lo que descubrió Elliot era que el mercado se movía en base a ciclos, y eso se basa principalmente en esto, en que las oportunidades del mercado, tanto las alzas como las bajas, van a mantener patrones activos en los mercados. Y estos patrones se van repitiendo en el tiempo. Si uno se va, esto es un gráfico mensual, uno puede empezar a ver patrones en los mercados, tanto de bajas como de escenarios totalmente alcistas. Pero cuando uno hace este tipo de proyecciones, también nos va a ayudar mucho lo que es Fibonacci en términos de hacia dónde proyectar los precios. Yo siempre cuando ocupo por lo menos Elliot, eh, siempre baso esta teoría principalmente en lo que se refleja en un GPS de lo que es el mercado. Nos dice hasta dónde podría llegar un precio, hasta dónde podría correr un precio, sea tan atractivo la mezcla de Elliot con Fibonacci. En un principio, toda esta mezcla que tenía Elliot y lo que significaba la correlación de números de Fibonacci, esta secuencia que ustedes ven acá, el 1, 1, el suma de 1 más 1 hace 2, 2 más 1 hace 3, 3 más 2, 5, y así sucesivamente. Esto, más allá de una secuencia numérica que suma el consecutivo anterior, tiene varios reflejos de lo que significa la teoría. Por ejemplo, si ustedes dividieran
los números, si empezaran a dividir, por ejemplo, 3 dividido en 5, se van a dar cuenta que está casi en un 60% de porcentaje. Y si ustedes van dividiendo cada una de las cifras consecutivas, van a ir detonándose todos estos números de Fibonacci en términos de retroceso. No quiero entrar mucho en la teoría de lo que refiere Elliott en sí, esto da por lo menos para unos 2, 3 seminarios más, pero básicamente lo que ustedes conocen como el espiral áureo, que se ocupa muchas veces en arquitectura, lo ven en los caracoles, por ejemplo, en el girasol. Todas esas interpretaciones del espiral áureo hacen que uno se vaya dando cuenta que hay ciclos de mercado que se van repitiendo, tanto las alzas como las bajas. Y eso hace que el mercado en una apreciación tienda a tener memoria. O sea, muchas veces nosotros interpretamos patrones que se van repitiendo en el tiempo. Para entender los números de Fibonacci y entrando ya a la lógica de todas estas divisiones que hay en los números, hemos llegado a la definición en donde existen todos estos números de Fibonacci, 23.6, 38.2, y en esta columna yo tengo apilado acá los retrocesos, o sea, lo que representa de un impulso, lo retroceso de ese impulso o incluso de una caída, lo que es el pullback de la caída, y por el otro lado tengo las expansiones de lo que representa el instrumento Fibonacci. A simple vista, uno comienza a ver y son solamente números, y uno se empieza a preguntar si los mercados realmente tienden a buscar esos números en términos de retroceso. Y les voy a poner un ejemplo antes de ver todos estos números. Fíjense ustedes que si ustedes miran el australiano dólar, por ejemplo, yo tengo acá marcado por lo menos la secuencia. Si ustedes ven el australiano dólar, por ejemplo, en 4 horas, se van a dar cuenta que esta caída que tuvo el precio, ustedes perfectamente esa caída la podrían haber reflejado en la próxima caída. Y fíjense ustedes lo que representa esa caída, exactamente el mismo retroceso en los precios en términos de distancia. Hay una diferencia muy grande en lo que sucede al medio de ese retroceso. Vamos a tener zigzag, vamos a tener probablemente que sea mucho más lento, pero si ustedes tomasen la punta, el precio máximo, con el precio mínimo, se van a dar cuenta que podrían perfectamente reflejar esa caída con la siguiente consecutiva. Y eso hace que, por lo menos mañana creo que les toca con Daniel, que va a ver el patrón one-to-one, que se van repitiendo estos patrones en sí, pero lo que quiero que vean en este sentido es que si bien se repite este patrón de retroceso del 100%, uno también podría decir que este retroceso que hay aquí, este de aquí, o incluso este retroceso que hay acá, podría representar una secuencia de Fibonacci. Y es ahí donde nosotros utilizamos el indicador de Fibonacci y nos vamos a dar cuenta que de todos estos números que hay acá, tanto 77, 78.6, 88 o 100, todos estos retrocesos que hay acá, cuando hay un pullback de mercado, el mercado tiende a respetar esos precios. Fíjense ustedes acá en lo que representa el primer pullback de mercado. El primer pullback de mercado en este sentido. Si ustedes toman este impulso que hay acá, van a poder notar que representa un 61.8 del retroceso. No sé si me está comentando Luis por privado, que no alcanzan a ver mi gráfico, que solo ven la diapositiva. No sé si es así, si me pueden confirmar que eso es así, de manera de poder por lo menos sacar un screenshot por último y tirarlo a la diapositiva. Me dice Luis Antonio que se ve bien. Todo perfecto, me dice, probablemente sea un error de internet tuyo en ese principio, me dice que se ve la plataforma. Bien, con eso me quedo tranquilo entonces en este sentido. Fíjense ustedes que en estos retrocesos, voy a agrandar un poco más esto para que puedan ver, el primer impulso que hubo de o el primer pullback que significó el precio, llegó hasta los niveles de 61.8 de retroceso, muy cerca de estos niveles estuvo el retroceso. Y eso significó que el mercado está buscando estos retrocesos. Ahora bien, cuando uno empieza a buscar dentro de los movimientos de mercado, se va a dar cuenta que hay un retroceso adicional y nuevamente tenemos un impulso. Si nosotros obviamos esto que hay acá al medio, nos vamos a dar cuenta que podría haber un solo retroceso, que es de este mínimo a este máximo, apostando a que este retroceso que hubo entre medio
no significó un retroceso más allá del 100%. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que esta caída del precio solamente tiene este retroceso. Si ustedes se fijan en ese retroceso, es exactamente un 78.6 del retroceso de Fibonacci. Y esa es una de las secuencias que encontramos en los retrocesos. Normalmente cuando uno empieza a ver retrocesos de Fibonacci, y aquí ustedes pueden ver bien por lo menos la representación que hay en el gráfico del australiano dólar, se van a dar cuenta que tanto los niveles de 23.6, 38.2 hasta los niveles de 61.8 representan un descanso de la tendencia. ¿Y qué quiere decir esto específicamente? Y me voy a ir a este gráfico sacando esto de acá. Si ustedes se fijan que hay un impulso, y van a ir viendo por lo menos que los mercados no necesariamente tienen un solo movimiento, o sea que siempre alcista, sino que muchas veces tienen este movimiento que es casi un serrucho hasta tomar este impulso. Cuando ustedes ven los mercados que hacen estos serruchos en los mercados, todos estos retrocesos que ustedes van identificando, estoy hablando de estos retrocesos por lo menos que se ven aquí, todos estos retrocesos que se van viendo en estos sectores, no necesariamente representan el efecto que haya un cambio de tendencia en el precio. ¿Y qué significa eso? Que cualquier retroceso que sea inferior a 61.8 no va a representar un cambio de tendencia de lo que ustedes están viendo. Por lo tanto, este nivel acá que ustedes ven de 61.8, no necesariamente el precio hace un cambio de tendencia. Por lo tanto, ustedes podrían perfectamente ir tirando una tendencia en el precio y mientras los retrocesos sean menores a 61.8, teóricamente uno considera que cualquier retroceso inferior a ese nivel termina siendo que la tendencia continúa. Cuando hay retrocesos mayores a ese 61.8, hay una mayor probabilidad de que el precio cambie de tendencia. Y saquemos este gráfico de acá, cuando ustedes ven, y evaluémonos en estos niveles de gráficos de tendencia. Cuando ustedes ven este retroceso, o este pullback de mercado, que lográbamos ver acá, si ustedes se dan cuenta y trazan una tendencia, la tendencia sigue siendo bajista y como veían en el seminario anterior, una de las cosas más efectivas para mirar tendencia son las medias móviles de 20 periodos. Yo normalmente uso la media móvil de 20 periodos simple porque es una de las medias más potentes que hay en el mercado. No voy a entrar en detalle por qué es la media móvil más potente, pero sí ustedes se van a dar cuenta que muchas veces el precio lo respeta. Y rápidamente, por ejemplo, el poder de la media móvil de 20 minutos, de 20 periodos, hace que cualquier media móvil o media móvil que esté por sobre el precio va a traer consigo una tendencia bajista. Y cualquier media móvil que esté por debajo del precio va a traer consigo una tendencia alcista. Por lo tanto, lo que empezamos a ver acá es esta situación en donde si ustedes trazan tendencias se van a dar cuenta que hay claramente una tendencia bajista por precios y también por media móvil. Por lo tanto, todo está indicando que aquí debiese el precio venir a la baja. ¿Y qué significa eso para confirmar? Como nosotros sabemos que acá hay un retroceso mayor a 61.8, si nosotros no hubiésemos olvidado que existe desde acá en adelante, por ejemplo, todo esto lo voy a pinchar con verde, supongamos que todo esto de acá no existe en mercado, ¿ya? Si eso no existiese en mercado, nosotros en este sector, con este impulso, nosotros empezamos a pensar que podría existir un cambio de tendencia. Pero como el retroceso de Fibonacci desde el máximo al mínimo, todo este pullback, no es mayor a 61.8, uno sigue pensando de que la tendencia es totalmente bajista. Y aquí lo pueden apreciar con la tendencia en el precio. Y eso se va a dar cuenta, por lo tanto, normalmente cuando uno, y esta es una de las técnicas que mucha gente ocupa, que es que en casi todos los retrocesos de 61.8 se empiezan a girar el precio, por lo tanto empiezan a tomar la posición con la tendencia. Eso significaría que cuando ustedes, que es la regla básica del Forex, es siempre operar con la tendencia, cualquier pullback de mercado que se dé, ustedes, como la tendencia es bajista, ustedes debiesen esperar posiciones de venta
en este caso, en este sector de acá. Y eso significa que en este sector ustedes van a esperar un retroceso nuevamente, una posición de venta. Por lo tanto, si este pullback no se ha completado, ustedes en este sector cuando tiran la tendencia van a estar esperando un retroceso del precio. Y una de las formas de acompañar ese retroceso es el nivel de 61.8 de Fibonacci. Por lo tanto, en este sector yo ya hubiese buscado algunas ventas en el precio. Si ustedes se fijan y van en más corto plazo aún, si ustedes ven el retroceso de este nivel, de este pullback que se hizo acá, se van a dar cuenta que exactamente en 50 y en 50 de Fibonacci nuevamente se giró el precio para venir a buscar este nivel. Pero no hay un cambio de tendencia definitivo porque nunca supera el 100% retroceso del nivel de 0%. Por lo tanto, no va a haber un cambio de tendencia en la de más largo plazo bajista, sino que solamente hay pullback de mercado de muy corto plazo. Y eso hace que el retroceso completo signifique un 100%. Y acá empezamos de nuevo, nuevamente un pullback y nuevamente retrocesos del mercado. Y si ustedes toman este pullback que hay acá o este retroceso, se van a dar cuenta de que nuevamente respeta tanto los niveles de 78% y aquí vemos un pullback nuevamente en el precio. Como la tendencia sigue estando bajista, yo nunca voy a estar operando en contra de la tendencia, no voy a estar buscando compras porque voy a estar operando en contra de la tendencia. Y algo que podrán a muchos de ustedes interpretar y dicen, bueno, pero cuando rompe el 100%, ¿qué sucede acá? ¿O qué sucede cuando rompe el 61.8? Bueno, claramente hay mayores probabilidades de un cambio de tendencia. Y aquí es cuando nosotros encontramos estos otros números, lo que llamamos nosotros expansiones de Fibonacci. Todos estos representan retrocesos, que son retrocesos normales hasta 61.8, muchas veces hasta 77, y los demás terminan siendo el retroceso del 100. Pero también tenemos lo que significa la expansión de Fibonacci. Y en esa expansión, los números que ven acá, nosotros hemos encontrado dos niveles muy importantes. El nivel de 127 y el nivel de 113 de retroceso en términos de expansión. ¿Y qué significan estos dos números que anoto acá? Si ustedes toman desde el mínimo hasta el máximo, ustedes van a estar pidiendo cuáles, o van a estar midiendo, en este caso, cuál es el retroceso de todo el impulso. Puede ser 23, puede ser 30, 38, 61. Normalmente los niveles que representan desde 0 a 38% terminan siendo retrocesos en donde el precio no cambia de tendencia y eso hace que en estos sectores, si el precio rebota, tendamos a ver por lo menos un pullback de mercado aún mayor. Pero ¿cuál es la estrategia a operar? Uno, o muchas veces alguien que malinterpreta los usos de Fibonacci, cuando ve un retroceso hasta 38.2 y ve este impulso, voy a agrandar un poco para que se vea mejor, y ve este impulso, tiende a tomar posiciones de compras en este nivel, fíjense ustedes. Tiende a buscar posiciones de compra en este sector, porque dice, bien, retrocedo 38, acá busco posiciones de compra, pero nunca supera el nivel de máximo del precio. Entonces, una de las alternativas de transar estos retrocesos de Fibonacci pasa de que en vez de comprarnos en este nivel, tener este pullback y que nos pille nuevamente un retroceso y que nos haga perder la posición, nosotros lo que hacemos es poner posiciones de compra sobre este nivel de acá, y eso significa que si realmente hay un cambio de tendencia esta bajista de más largo plazo y en el corto plazo se está formando una tendencia alcista, nosotros solamente vamos a tomar posiciones de compra cuando se confirme esa tendencia alcista rompiendo este nivel de acá máximo. Por lo tanto, la posición de trading o el trading que se hace en este sector. ¿Qué hemos descubierto con estos retrocesos en términos de expansiones? Que muchas veces, como ustedes ven acá, si ven este retroceso en estos niveles, se van a dar cuenta que normalmente el precio tiende a volcarse acá, en niveles de 127%. Acá los tengo 113, 127, lo tengo puesto en el Fibonacci,
y nos vamos a dar cuenta que el precio normalmente en las expansiones tiende a girarse en un 127%. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos una expansión, y aquí voy a tomar esta caída en el precio, y lo vamos a marcar para que se note mucho mejor. Acá, por ejemplo, marcan esta caída, vamos a cambiar el color. Eso significa que esta caída uno la puede proyectar y dice, bien, el precio podría caer perfectamente así. Por lo tanto, si ustedes se olvidan de todo esto y empiezan a ver cada retroceso de Fibonacci, ustedes ya van a tener un patrón en donde el precio podría llegar. Y aquí sí que uno podría decir, pero no hay soporte, no hay resistencia. Exactamente. Normalmente los precios muchas veces no toman los soportes. Fíjense ustedes en este soporte de acá, que coincide exactamente con el nivel de 127. Pero uno podría perfectamente haber tomado este soporte y no necesariamente lo respeta en una primera instancia. Y eso es lo que hace tan entretenido el trading, que muchas veces los precios tienden a agotar la fuerza en los niveles de Fibonacci. ¿Cómo uno opera en estas transacciones? Cuando uno proyecta caídas en el precio y ve retrocesos o rebotes en los 127, aquí el precio se está tomando un descanso de toda esta caída y eso significa que el precio puede rebotar. Y aquí es lo interesante que se da, que es que ustedes en este nivel de rebote que ven acá, es tanto la caída en posición de venta como el rebote en compra, van a traer consigo también niveles de Fibonacci. Y fíjense ustedes cómo el precio no supera los niveles de 61.8 de Fibonacci. Y eso quiere decir que nuevamente seguimos buscando ventas en el precio para seguir operando con la tendencia. Y aquí se va a dar otro patrón exactamente igual, que si ustedes proyectan el retroceso de este impulso, nuevamente el precio llega a 113% y 127%. Y esto es lo entretenido de los retrocesos, que muchas veces estos retrocesos que se dan después de la expansión de Fibonacci o ya en niveles de expansión, terminan siendo rebotes en el precio. Y uno podría decir, bien, ¿hasta dónde podrá llegar este impulso? Y lo que vamos a ver ahora, también nuevamente toman el retroceso de esta caída en el precio y se van a dar cuenta que nuevamente respeta el nivel de 61.8 de Fibonacci. Y uno habla y se dice que el precio se respeta el nivel de 61.8 porque la vela de 4 horas nunca cierra por sobre el nivel de 61.8. Uno podría utilizar las velas o podría utilizar el gráfico de barras también. Y fíjense ustedes que el precio nunca cierra por sobre el nivel de 61.8. Y este es el gran error que se comete en los mercados, que cuando uno pone posiciones pendientes, órdenes pendientes con rupturas de mercado, normalmente uno lo que hace es tomar posiciones de compra inmediatamente cuando rompe este techo. Pero fíjense ustedes que la mayoría de las veces, y esto está calculado en términos de probabilidades, por lo menos el 70% de las veces las rupturas son completamente falsas. Por eso, como el precio no cierra en esta hora por sobre el nivel de 61.8, todas las compras que nosotros hicimos acá por cualquier otra técnica se van a ver frustradas o con mucha pérdida porque ese patrón de ruptura no se cumplió. Y uno teniendo claro todos estos retrocesos o cómo operar, pasamos a la segunda etapa de los retrocesos de Fibonacci que se van dando, que es normalmente, perdónenme acá, que es normalmente lo que nosotros llamamos como breakout. Yo no lo alcancé a agregar acá en la presentación, así que apenas terminemos esta presentación, yo lo voy a agregar, pero les voy a dar los tips de lo que significa el breakout y no nos va a tomar mucho tiempo. Voy a partir de ustedes ya hasta el momento. No sé si tienen alguna duda hasta el momento de los retrocesos o alguna pregunta que quieran hacer de cómo operar retrocesos de Fibonacci. Y si les queda más o menos clara la idea de los retrocesos de Fibonacci, vamos a pasar a uno de los patrones más fuertes que hay en mercado que se llama el breakout. Así que si que me quisieran en el chat preguntar algo sobre los retrocesos o impulsos de Fibonacci, de manera que podamos también
liquidar aquellas dudas que queden respecto a esto y nos pasamos directamente a lo que significa el patrón breakout en sí. Me pregunta Daniel que la línea verde, ¿qué representa? Sí, Daniel, la línea verde solo que nosotros agregamos era la media móvil de 20 periodos simple, que yo les comentaba que era la media móvil más potente que hay en el mercado porque normalmente marca una tendencia. Todas las medias móviles, cuando ustedes, y esto me salga un poco de lo que estoy haciendo, pero cuando ustedes toman una media móvil, normalmente la gente dice, bien, voy a ocupar el cruce de medias móviles porque eso es lo que me va a hacer entrar en el mercado. Vamos a mezclar una media móvil simple, por ejemplo, la de 50 y la de 20, y la de 50 le voy a cambiar el color para que se pueda apreciar mucho mejor. Si uno ve el cruce de medias móvil y la media lenta, que es la media de mayor periodo por abajo, eso hace que tú te pongas normalmente, vamos a agregar el gráfico más grande, normalmente en posiciones de compra. Por lo tanto, cuando está este cruce, tú te vas a comprar. Pero fíjate lo que sucedió en este nivel. El precio totalmente retrocedió. Así que no es representativo de tendencia en este caso. Por el otro lado, cuando tú ves el cruce de media móvil, siempre te está dando tarde la señal. Cruce de media móvil, pero el impulso fue acá abajo. Y eso es lo que hace que la media móvil nunca se puedan utilizar para tomar posiciones de compra. Solamente se ocupan como mediciones de tendencia. Por eso nosotros ocupamos la media móvil de 20 periodos. Fíjense lo potente que es la media móvil de 20 periodos. Cuando ustedes toman la media móvil de 20, se van a ir dando cuenta en cualquier gráfico, en 1 hora, en 4 horas, que es donde más potente, que si la tendencia o la media móvil de 20 está por sobre el precio, ustedes van a ir buscando posiciones de venta. Siempre posiciones de venta en el precio. Posiciones de venta. Y eso hace que ustedes, con esta tendencia por sobre el precio, tomen estas caídas en los niveles. Acá tenemos caídas en el precio. Y eso va a significar que necesariamente la media móvil de 20 sea la más potente de todas. Algunas personas utilizan la media móvil de 200 y fíjense ustedes por qué la de 200 no es representativa en este caso. Porque nunca van a poder operar. Si bien es una tendencia, nunca van a poder operar o van a tener un precio de referencia donde entrar, a diferencia de la media móvil de 20, que fíjense que les dio entrada acá, les dio entrada nuevamente acá, alguna entrada pequeña acá, hasta que se dio vuelta nuevamente por el precio. Y aquí sigue buscando niveles de rebote. La media móvil de 200 se aleja mucho del precio, por eso la de 20 es tan potente. José Ríos nos dice, niveles de Fibonacci se dan en todos marcos de tiempo o en cuáles se usan. Los niveles de Fibonacci se ocupan en todos los marcos de tiempo. Hablábamos que una de las premisas de las ondas de Elliott era que en los mercados tenían ciclos económicos. Fíjense ustedes en gráficos de mensual. Si ustedes toman el retroceso de Fibonacci, se van a dar cuenta acá, retroceso, el precio respeta el nivel de 30%, cae el precio, pero sigue con una tendencia totalmente alcista. Y nuevamente viene a buscar el impulso en 127%. Acá yo normalmente ocupo una técnica en el 127, que se representa acá. A ver si logro encontrar dónde estaba en estos niveles, que son cuando el precio tiende a retroceder a 127%, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, si nosotros tomásemos todo este nivel de acá, nos vamos a dar cuenta que este impulso que hay con este retroceso llega exactamente a los niveles de 127. Pero hay una cosa muy potente que yo ocupo el rebote en el precio, que es que cuando llega a 127, yo normalmente me compro en compra de la tendencia. Y esta es una posición de scalping que es de muy corto plazo. Normalmente si rebota en 127, yo siempre voy a buscar 127 hasta el nivel de 100%. ¿Y por qué 100%? Que eso representa el techo más fuerte que puede tener el precio del impulso. Por lo tanto, yo siempre tomo todo este diferencial de pips. Ahora, ¿cómo evaluar si sigue por sobre los 100? Acá ustedes se van a dar cuenta que sigue y llega a 78.6 incluso el precio.
y eso significa que está buscando nuevamente rebotes con este impulso. Como ya tenemos el 127, medimos por el otro lado el retroceso que pueda significar esto, y fíjense ustedes que es exactamente un 38.2 de retroceso de Fibonacci. Y esto es lo que hace interesante, porque como ya sé que acá me compré solo a buscar el 100, yo voy a minimizar el riesgo por completo, porque mi stop va a estar muy, muy pegado a los 127 que estaba acá. Por lo tanto, una ganancia de 100. Pero lo que yo voy a hacer al medir el otro retroceso que hay en el precio o este impulso que tiene, nos vamos a dar cuenta que ese impulso no es lo suficientemente fuerte al ser solamente 38.2 para quebrar la tendencia bajista de muy largo plazo. Por lo tanto, aunque no llegue al tocar la línea de tendencia, sabemos inmediatamente que aquí perdió por completo fuerza. Y una de las cosas que yo les decía al principio es que nunca se vayan vendido acá, sino que confirmen la fuerza de que no quebró la tendencia cuando rompa acá, en este sector. Voy a poner acá con rojo para que se logre ver mucho mejor el nivel que intento mostrar. Solamente por acá van a confirmar la ruptura de ese nivel y que sigue la tendencia bajista. Por lo tanto, ustedes lo van a poder ocupar en cualquier time frame el precio de los retrocesos. Ya vimos en gráficos de un día, fíjense usted exactamente lo mismo en gráficos de 5 minutos. Retroceso, nuevamente 38.2, no supera el nivel de 50% de Fibonacci y eso hace que haya una mayor probabilidad que en el muy corto plazo esto siga con una tendencia bajista, siempre y cuando no rompa el nivel de 61.8 que está por acá. Así que podríamos empezar a buscar algún nivel. Pero uno no solamente se tiene que apoyar en los retrocesos, sino que, y ahí buscamos el poder de la media móvil de 20 periodos en este sentido. Y fíjense ustedes cómo la media móvil ya está por sobre los precios. Y eso me hace pensar que no hay fuerza suficiente para que llegue a 61, sino que más bien ya podríamos empezar a buscar un retroceso en niveles de entre 38 y 50 para venir a buscar o el retroceso hasta este primer punto de soporte o definitivamente una expansión mucho mayor del precio. Daniel me pregunta en específico si la media móvil de 30, ¿qué opinamos? Mira, la verdad es que en media móvil hay distintos, tanto divisa como commodities, que funcionan bien las medias móviles. A mí particularmente me gusta mucho la media móvil de 20 periodos por el poder que tiene. Esta la ocupa sobre todo uno de los traders más fuertes a nivel mundial, es de ahí donde aprendí el poder de la media móvil de 20 periodos, pero si ustedes se fijan en lo que hacía principalmente esta persona, ustedes lo comparan con lo que hace Elder, que básicamente usa la psicología. Elder ocupa la media móvil de 24 periodos en este caso porque también dice que es una media potente. No hay mucha diferencia en la de 20 y 24, perdón, y la de 24 en manera exponencial y eso hace que se haga mucho más fuerte. A mí particularmente, y por los años que llevo en el trade, me gusta mucho más la fuerza que tiene la media móvil simple de 20 periodos, que encuentro que es mucho más potente en este precio. Me pregunta Ignacio, ¿qué porcentaje de retroceso es significativo para esperar un cambio de tendencia? Teóricamente, todos los cambios de tendencia son con rupturas por sobre 61.8. Eso significa que cualquier ruptura por sobre el nivel de 61.8 aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia. Normalmente algunas personas lo que hacen es que cuando rompe 61.8 van a buscar 78.6 o 100% pensando que hay un cambio de tendencia. Pero normalmente el nivel más fuerte que encontramos es el de 38.2, el de 61.8 también, y yo les diría que con mayor probabilidad el de 61.8 por el cambio de tendencia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si todo este retroceso que hay acá lo hace por más de 61.8, va a significar que no hay un cambio de tendencia precisamente la de largo plazo acá. Sigue siendo alcista, por lo tanto eso confirma también de que
la tendencia la de más largo plazo manda, pero en el muy corto plazo, si no llega a superar los niveles de 61.8, eso significaría que hay menor probabilidad de que la tendencia a largo plazo suba, sino que más bien que esto traiga consigo retrocesos y traiga también consigo rupturas en los niveles de tendencia de más largo plazo. Por eso es tan importante este nivel de 61.8 para los retrocesos de Fibonacci. Eso que estamos en 5 minutos. Carlos dice, si cumple igual para todos los time frame, absolutamente. Si se van a un minuto, van a poder exactamente hacer, van a poder exactamente hacer los retrocesos. Supongamos, y vamos a tomar uno de los retrocesos en este sentido. Acá normalmente va a ser el mismo retroceso que lo vamos a mirar en más corto plazo, pero si ustedes se fijan en este retroceso acá, nuevamente no alcanza a superar los 127 de la expansión, y eso hace que en esta posición nosotros nuevamente empecemos a buscar retrocesos. Y lo que me he dado cuenta que en esta expansión también nuevamente el nivel de 61.8 tiende a ser uno de los más fuertes, porque al romper ese nivel ya no vamos a tener una continuidad de tendencia al alza, sino que más bien va a haber mucha o va a haber mayor fuerza para que el precio siga cayendo en este sentido. Y así vamos viendo, por ejemplo, si retrocedemos todo esto acá, en este nivel, o incluso tomamos este nivel de acá, se van a ir dando cuenta de nuevamente el poder de los 38.2. Por lo tanto, cuando nosotros veamos este impulso tan gigante y la fuerza de mercado que tiene en un minuto, el retroceso que tenga no es significativo para tener un cambio de tendencia de la fortaleza del precio. Y eso hace que el precio siga con un escenario alcista. Ahora, después de todo se frustra nuevamente tenemos un precio a la baja, retrocede por completo el nivel y eso hace que todo este retroceso que hay acá, si es que lo tomamos como un impulso, signifique que en una primera instancia llegó nuevamente, fíjense aquí ustedes, al nivel de 61.8 de Fibonacci y empezó a tener un impulso nuevamente. Y eso es lo que hace atractivo este nivel de 61. Si bien al principio se respeta bastante bien, puede ser que después no es que sea irrompible o que no lo rompa nunca más el precio, sino que necesariamente podría traer consigo niveles en donde ustedes pueden aprovechar estos rebotes en el precio. Si ustedes toman en cuenta este impulso de 61 y si toman nuevamente un retroceso acá, se van a dar cuenta que no alcanza a superar el nivel de 38.2 de Fibonacci. Y aquí lo vamos a tomar en cuenta. Por lo tanto, si bien este nivel era el 61.8 de todo este impulso, era el retroceso de 61.8, no había un cambio de tendencia hasta este momento, pero el retroceso de toda la caída tampoco va a ser mayor a 38%. Por lo tanto, eso quiere decir que aun cuando haya un retroceso hasta 61.8 y signifique que no hay un cambio de tendencia, dentro del impulso o del pullback que tuvo en el corto plazo, no supera todavía los 38.2 y eso hace o trae consigo que podamos ver una continuidad de la tendencia, de una tendencia bajista. Y ahí es donde le decía que para confirmar esa tendencia bajista, necesariamente el precio debe romper ese nivel. Lo hizo acá, pero fíjense ustedes lo que sucede en este caso, cuando ustedes lo agrandan, se van a dar cuenta que las velas que hubo por debajo de la ruptura nos llevó hasta un nivel en donde el precio probablemente, si tomamos este nivel, nos lleva hasta un retroceso o hasta una expansión de 161.8%. Y esos son los niveles más importantes, el 61.8, el 161 y el 38.2. Por lo tanto, lo que nosotros podemos apreciar acá es que aun cuando haya habido una ruptura de tendencia, todavía desde esta caída del precio no tenemos una ruptura por sobre el 61, lo que nos podría hacer considerar que el precio podría ir al alza, sino que aquí todavía hay bastantes probabilidades de que el precio siga a la baja, y ahí lo podríamos ver en 5 minutos, que rompa la tendencia, un gráfico de 30 minutos, lo que significa que también podría traer una tendencia de mucho más largo plazo, hasta los niveles de 89, en una hora nuevamente el precio, y ahí podríamos confirmar que si en el muy corto plazo tiene esos retrocesos, acá
también nuevamente respeta el 61.8. Por lo tanto, si bien en el corto plazo no hay impulsos todavía que lo digan, creo que con todas las tendencias de más largo plazo hay una gran probabilidad de operar con una tendencia de compra desde estos sectores. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos un nivel de referencia para utilizar en compra en el precio. Y eso es lo que hace que sea tan atractivo evaluar los niveles de Fibonacci en todos los tiempos, en todos los time frames, desde un minuto, una hora hasta un mes, es lo que le va a dar la pauta de tendencia de muy largo plazo. Y eso es lo que hace también que ustedes mantengan esta tendencia acá. Si no logra romper los 61, eso va a significar que hay mayores probabilidades para que el precio rompa esta tendencia de abajo, y la vamos a poner en azul para que ustedes la diferencien, que sea una tendencia menor, que hay mucha mayor probabilidad de que el precio rompa esto y siga con una tendencia bajista y acompañe la tendencia de más largo plazo, que es esta roja que ustedes ven acá, esta de acá, en vez de estar con esta tendencia de muy corto plazo, que es lo que hace que pueda haber una probabilidad de que siga esto a la baja. Y así sucesivamente, y así pueden ocupar los retrocesos de Fibonacci en este caso. Yo les comentaba que, si bien estos retrocesos antes de las preguntas, había un patrón que era el breakout. No voy a alcanzar a entrar en lo que significa Elliott Wave, que son básicamente las representaciones. Quizás lo podríamos dejar para otro seminario, pero porque esto me va a tomar por lo menos una hora explicar completo la técnica, todo lo que significa Elliott y cómo pueden ir interpretando todo lo que representa Fibonacci, pero sí me voy a detener en algo que lo que le va a hacer la vía más efectiva para poder interpretar o para poder definir cuándo definitivamente hay un patrón de ruptura en las resistencias. Una de las primeras preguntas que ustedes se van a hacer siempre es que cuando los precios lateralizan, eso significa que son figuras de descanso en el precio, ¿cierto? Y uno eso es lo que interpreta en mercado. Por ejemplo, nosotros, y aquí voy a ver una lateralización, el precio lateraliza en estas bandas. Y uno podría tomar tanto un precio de techo como un precio de piso, y uno dice, bien, cuando rompa el piso, ¿no? Acá, me voy a vender, y cuando rompa el techo, yo me voy a comprar. Fíjense lo que pasa acá. Cuando rompe el piso, que era uno de la lateralización que venía manteniendo desde, por lo menos en gráficos de una hora, venía trayendo desde el 12 de diciembre hasta el 17 de diciembre, o sea, 5 días lateralizando el precio del australiano dólar, ustedes probablemente hayan tomado la decisión incorrecta de haber vendido inmediatamente cuando rompía el precio. Y fíjense lo que sucedió. Rompió, pero inmediatamente hubo un pullback de mercado que, si ustedes tenían el stop loss muy ceñido, lo hubiese sacado inmediatamente con el stop loss. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá nosotros para interpretar las lateralizaciones? Y aquí es cuando se interpreta el breakout. El breakout tiene 3 reglas fundamentales, y las reglas son, la primera regla, como no lo anoté acá, lo voy a anotar en esta línea. La primera regla es que van a ocupar la media móvil simple de 20 periodos. Esa va a ser la primera regla de mercado como referencia. La segunda regla como referencia va a significar que ustedes van a ocupar el retroceso de Fibonacci de 30%. Ese va a ser su precio de referencia en la lateralización. Y la tercera regla que ustedes van a ocupar es que dentro de la tercera regla, de que dentro de la lateralización todos los mínimos o máximos sean crecientes o decrecientes. Y ahí voy a pasar a explicar por qué esta regla. Fíjense ustedes, con estas 3 reglas vamos a poder identificar fácilmente si la ruptura que haga bajo un soporte o sobre una resistencia es lo suficientemente fuerte para seguir en la tendencia. Y vamos a identificarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una caída muy fuerte en el precio y una lateralización constante. Si nosotros tomamos el retroceso de Fibonacci, que lo van a tomar acá,
en este precio, va a traer consigo una consecuencia, y vamos a poner acá. Como esta lateralización está hasta este sector, es mucho mayor al 30% de retroceso de Fibonacci, o sea, no cumple la primera regla. Segundo, la media móvil de 20 periodos, lo vamos a poner acá, corta los precios por el medio, y una de las gracias de la media móvil de 20 periodos es que siempre la tendencia sea por sobre el precio. Voy a tratar de sacar la media móvil para identificar bien. O sea, la media móvil tiene que acompañar así el precio. Vamos a poner acá, aquí. Nunca cortar el precio, siempre acompañarlo. Y esa es la segunda regla de la media móvil. Y la tercera regla es que dentro de la lateralización menor a 30%, el precio vaya cayendo en este caso para que la ruptura del precio sea lo suficientemente fuerte para venir a buscar mayores impulsos o mayores retrocesos. Acá no se da y el precio retrocede inmediatamente y los puede sacar con stop loss antes de seguir con la tendencia de más largo plazo. Voy a buscar otra que represente muy bien la lateralización del precio. Por ejemplo, vamos a ir buscando en el precio del oro, normalmente una lateralización, a ver si acaso se da acá una lateralización en el precio, normalmente se da cuando hay un pullback o un impulso muy fuerte en el precio. Voy a ir buscando, también se da muy pocas veces, vamos a ver en 15 minutos, y en 5 minutos es donde más se dan esas lateralizaciones. Por acá tenemos, vamos a ver una lateralización en el precio, si es que logramos, para que ustedes vean la interpretación de mercado, vamos a agregar la media móvil de 20, se van a dar cuenta probablemente acá. Acá se puede apreciar algo de el nivel. Vamos a ver si podemos poner el precio bien para que todos ustedes lo puedan ver. Denme un minuto acá. Esta lateralización que está acá, en este nivel, es una lateralización de 15 minutos. Si ustedes toman el retroceso del nivel, se van a dar cuenta de que supera nuevamente el 30%. Por lo tanto, cualquier ruptura que haga por acá debajo es totalmente falsa y eso hace que el precio retroceda. Por lo tanto, ahí probablemente hubiesen operado en contra de la tendencia. Déjenme buscar, por favor, yo sé que no lo tenía preparado, pero buscar algún nivel en que sea adecuado de mostrarles de esa lateralización en el precio, que es el patrón más fuerte que hay en mercado. Lo vamos a tener por acá. Vamos a ver si podemos hacer la lateralización en el precio. Vamos a buscar acá algún nivel. Acá se da uno, por ejemplo. Fíjense aquí en este precio. Lateralización nuevamente. Viene de un pullback muy fuerte. La media móvil de 20 periodos acompaña el precio. Y aquí se da exactamente lo que estamos buscando. Media móvil de 20 periodos en una hora acompañando el precio. Fíjense ustedes. Tenemos mínimos o máximos decrecientes en este caso, acá se puede apreciar dentro de la lateralización. Y tercero, que la lateralización de esta caída tan fuerte no es más allá de un 30% del retroceso de Fibonacci. Y aquí se da exactamente lo que tratamos de demostrar en la lateralización del precio. Fíjense ustedes en este nivel lo que significa el precio. ¿Qué es lo que hacemos acá? Nosotros normalmente vamos a estar posicionados con la ruptura del piso y eso nos va a hacer tomar posiciones de venta. Como cumple el patrón de una media móvil de 20 periodos por sobre el precio, que no lo corta por la mitad, por acá, sino que lo acompaña por sobre el precio, como cumple el segundo nivel, que hay una lateralización y que tiene máximos decrecientes, porque hay una tendencia bajista, la segunda opción, y la tercera, de que el retroceso, acá la lateralización, nunca supera el 30%, por lo tanto, sigue lateralizando el precio en este sentido. ¿Qué significa eso? Que yo voy a empezar a tomar posiciones de venta cuando rompa la segunda vez el precio. Normalmente todos los traders se van a poner en venta cuando rompa la primera vez, que es acá. No sé si se logra apreciar bien acá, pero en la primera ruptura, que es aquí, todo el mundo se va a posicionar en venta. Pero lo que va a suceder es que el precio rebota nuevamente. Por lo tanto, yo les recomendaría que nunca entraran en la primera ruptura,
cuando se dan estos patrones, sino que entren en la segunda ruptura. Y eso hace que, como tiene máximos decrecientes, la media móvil por arriba y tiene un retroceso menor a un 30%, ustedes van a tomar ventas en la segunda ruptura, que es acá. Y van a proyectar la caída en dos niveles. Uno, entre el máximo y como un banderín, acá, de la ruptura, o van a proyectar por completo la caída hasta acá. Aquí se da. Yo utilizo normalmente siempre el diferencial hasta antes de la lateralización, o sea, sería hasta acá, que es una de las que más se da en el mercado. Y no necesariamente está de acá porque nunca hubiese llegado al precio. Entonces, aquí la recomendación es siempre, cuando hay lateralización donde baja el volumen, donde empieza a aumentar el volumen, con la segunda ruptura ya empezaría a tomar posiciones de venta hasta el objetivo de este que nos marcamos acá. Y aquí fíjense ustedes cómo cumplió ese objetivo en la segunda ruptura. Y esa es la forma más efectiva de saber cuando una lateralización realmente significa un descanso en el precio. Fíjense ustedes, acá se da otra más. En este nivel, lateralización con un pullback. Nuevamente vamos a un retroceso. No supera el 30%, que es el que logramos ver en este sector, y la media móvil de 20 periodos sigue acompañando el precio y tiene acá mínimos crecientes. Por lo tanto, nuevamente, la primera ruptura falsa, cae el precio, nunca cae por debajo de la lateralización, porque si cayera por debajo de la lateralización y rompe la media móvil, eso también es señal de que las rupturas por sobre la resistencia no son fuertes y hay un cambio de tendencia. Por lo tanto, nosotros vamos a entrar con la segunda ruptura, que es acá. Y nosotros proyectamos nuevamente este banderín acá, para que en la segunda ruptura nos acompañe hasta el impulso máximo del precio. Y fíjense ustedes que se van a dar cuenta que los precios tienen mucha referencia acá. Por lo tanto, con esta lateralización que se da en el muy corto plazo, que cumple las tres funciones, media móvil, cumple la lateralización creciente y además cumple el hecho de que no retrocede más allá de un 30%, nos podría perfectamente dar una posición de compra acá, en estos niveles. Yo les decía que la mayoría de las rupturas que se dan, el 70% son falsas, solamente hay un 30% que es efectiva. Por lo tanto, uno dice en términos de probabilidades, dice, bueno, no es rentable, no es lo suficientemente efectiva y eso hace que mejor no tomar estas posiciones porque nunca entrar con la ruptura. Pero fíjense ustedes que con estas tres simples reglas, ustedes van a poder identificar sí o sí una ruptura efectiva. Por lo tanto, si ustedes quisieran entrar antes, yo les recomendaría siempre poner un stop loss bajo la lateralización, pero la mejor oportunidad de entrar es con la segunda ruptura y eso nos da todo este objetivo alcista. Esto lo van a poder encontrar en cualquier time frame, 5 minutos. 5 y 15 minutos es donde normalmente mayor efectividad tiene estas lateralizaciones porque se van dando mucho más. Por ejemplo, acá encontré otra. Nuevamente lateralización en el precio no retrocede más allá de un 30%. Acá lo pueden ver. Si uno mezcla la media móvil de 20 periodos simple, está acompañando el precio, pero también hay un efecto en donde la media móvil termina cortando el precio en algún minuto. Eso significa que esta ruptura que tiene acá no necesariamente tenga la fuerza necesaria como para caer hasta este objetivo. Por lo tanto, yo ahí tendría mucho cuidado porque probablemente cuando uno ponga el take profit y no lo tome a mano, el precio retroceda y vaya a buscar algún stop loss. Así que por condiciones de mercado, 5 minutos, lo más seguro es que esta lateralización no cumpla la regla de la media móvil, por lo tanto yo no entraría en esta lateralización. Por más que haya funcionado, no hubiese entrado en esta lateralización. Vamos a buscar alguna otra para que ustedes vayan viendo. Son fáciles de identificar en términos de lateralización, ahora se dan poco, sí, pero son lo suficientemente efectivas como para que ustedes puedan tomar una buena decisión de entrada cuando rompa la resistencia. Fíjense acá vamos a ver una frustrada.
Lateralización en el nivel máximo, en este sector. Nuevamente los impulsos hacen que no caiga más allá de un 30% la lateralización del precio, pero fíjense ustedes, la media móvil está a la mitad o cortando los precios. Y eso hace que esas lateralizaciones que se van dando en los niveles, la ruptura por sobre 90 no tenga la fuerza suficiente como para venir a buscar impulso. Y así uno puede ir identificando cada una de las rupturas de media móvil. Por ejemplo, acá también tengo otra lateralización en el precio, rompe rompe los 30%, la media móvil acompaña, pero no tiene mínimos crecientes. Eso me hace pensar que esa ruptura probablemente no sea lo suficientemente o no entraría en esta ruptura, pero aún así acá funcionó bastante bien. Ahora, lo que yo hago con estas lateralizaciones al cumplir las tres reglas es minimizar por completo los riesgos de falla. Así que cuando uno lo hace, lo que está haciendo es probablemente perderse oportunidades en el mercado, pero para mí lo más importante de operar y ser rentable es que necesariamente el precio, que el precio en sí, ustedes tengan las mejores oportunidades para transar con el menor riesgo posible. Fíjense acá, que hay otra que se frustra en el precio. Caída en el precio, lateralización que supera los 30%, además la media móvil de 20 periodos corta el precio, y eso hace que la ruptura por acá abajo, en donde ustedes ya hubiesen entrado, se frustre por completo y termine retrocediendo el precio. Por lo tanto, es aquí cuando todo el mundo se empieza a agarrar la cabeza, a tomar la cabeza y decir, ¿sabes qué? No entro más con las rupturas del precio porque necesariamente son totalmente falsas. Y esta es parte del 70% falsa. Y es ahí donde nosotros las señales del mercado hacen que fallemos muchas veces. Por eso yo les recomendaría siempre entrar en el mercado de la lateralización. Si es que entran la primera vez, que la señal sea sólida y el stop loss por sobre el 30% de retroceso, o entren la segunda vez de ruptura, que es lo que va a hacer que sea mucho más efectiva la posición. Acá claramente hay una posición en donde fallan por completo todas las señales de mercado y eso me haría pensar o me haría entender que no entraría en venta definitivamente para el precio en este nivel. Bueno, estimados, yo no sé si queda claro por lo menos todo lo que hemos visto. Les pido muchas disculpas que no hayamos alcanzado a ver las ondas de Elliot, pero como les comentaba, con el poco tiempo que hay en el transcurso y además de todo lo que representa la onda de Elliot, va a tomar más de una hora, por lo menos una hora y media, el poder explicar por completo la onda de Elliot. Por lo tanto, si ustedes quieren por lo menos participar de esto, yo les daría la recomendación que se metan a alguno de nuestros seminarios en la empresa, que dictamos muchas veces Elliot, o si es que se da la oportunidad nuevamente en